No entrarás a Facebook ni a las reuniones. Yo por vos, que quién son. Por eso, y eso también que crees que no me roba. Pero podría estar aquí. Y en los dos vamos a estar. Hey everyone, I make money trading online with Expert Option. Let me show you how I earn in just a few simple steps. First, you need to choose Hola.
Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Ya, señor comandante, sí me escucha bien, ¿no? Sí, lo escucho, Inge. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar la clase. Si por alguna razón se corta o algo, me avisan, por favor. Señor comandante, estamos viendo la diapositiva. Sí, se ve, Inge. Gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar la materia. Ya habíamos visto la clase pasada los objetivos de cada parcial, el objetivo general de la materia, que en definitiva era desarrollar una aplicación de NCAPAS que va a ir siendo modificada conforme avance el semestre con distintas tecnologías. Voy a grabar la clase. Listo. Bien. Bueno, previamente a desarrollar un poco la parte práctica y todo eso, necesitamos revisar un poco de la historia de las aplicaciones distribuidas antes de ver la aplicación de NCAPAS, que es lo que más nos interesa para este semestre. Entonces, dentro como historia, las arquitecturas que se han manejado, en primer lugar, son las centralizadas. Más adelante viene la aplicación distribuida de 2 capas o la cliente-servidor. Más adelante aparece la de 3 capas y finalmente la de N capas, que es el objetivo principal de nuestro semestre. Entonces vamos a hacer una revisión rápida de la historia por la cual ha ido evolucionando las aplicaciones distribuidas. Entonces, en el caso de las arquitecturas centralizadas estaban formadas por un servidor central con el cual tenía grandes capacidades para hacer tanto el almacenamiento como el procesamiento de información. Y en el lado del cliente, pues teníamos equipos denominados como esclavos, que no tenían memoria ni procesador. Lo único que disponían es de teclado y otros dispositivos para poder acceder al servidor central. En este tipo de arquitectura centralizada se manejaba todo propietario, es decir, una sola marca. Normalmente eran equipos IBM, NCR, Wise, etcétera, para la época de ese momento. Todo lo que es la parte de procesamiento estaba centralizada administrativamente en un departamento denominado de sistemas o centro de cómputo, que es donde normalmente se hacía la nómina, se procesaba el balance, etcétera, etcétera. Y cualquier dispositivo adicional, que sean estas impresoras o unidades de disco, etcétera, o de cinta que había en esa época, se conectaban a través de comunicaciones por el intermedio del servidor central. Bueno, para esta época, a pesar de que estamos hablando del año 70, aproximadamente 70-80, de todas maneras se habían ciertas ventajas, como por ejemplo una alta disponibilidad, ya que todo se centralizaba en un solo servidor y pues prácticamente si ahí había buenas condiciones de energía eléctrica, etcétera, pues siempre se siempre estaba disponible el sistema, ¿no? Y todo se podía administrar desde un solo computador central.
que esa era una ventaja porque cualquier tipo de daño, inconveniente, se tenía que acudir simplemente a este servidor. El personal técnico también se encontraba un poco más centralizado en el centro de cómputo, donde estaba este gran servidor, por lo tanto no tenía que dispersarse mucho, solo cuando había problemas en las estaciones de los clientes, pues se tenían que desplazar, caso contrario todo el soporte se hacía en este gran servidor central. ¿Qué desventajas encontrábamos? Pues el costo o el precio de los servidores y estaciones de trabajo, etcétera, que para la época era súper alto, dado que, como dije anteriormente, eran de una sola marca. Y pues no es que la tecnología tampoco estaba difundida, inclusive al usuario final, ¿no? O sea, no es que habían todavía las PCs en esa época, y menos todavía lo que son portátiles. Por lo tanto, el precio era alto porque era tecnología poco conocida. Se dependía mucho de las comunicaciones, del canal de comunicación, pues se manejaban anchos de banda bastante bajos para esa época. Las interfaces no eran buenas, pues prácticamente se manejaban interfaces tipo carácter, nada más. Y las arquitecturas eran propietarias, como ya dije, normalmente tanto el hardware como el software eran propios de alguna casa comercial, como las conocidas de esa época, IBM, NSR, etc. Entonces esto es lo que se manejaba como una de las primeras arquitecturas que son las que nos marcan el camino para llegar finalmente a la ADN capas, que es el objetivo de nuestra materia. Luego ya aparece el concepto de distribución o de arquitectura distribuida con el objetivo de interconectar varios recursos para recibir, enviar y procesar datos. Entonces ya comienzan a aparecer otras marcas, inclusive distintos sistemas operativos, pero siempre con protocolos que enlazaban estos sistemas operativos. Por ejemplo, aquí, señor, vamos acá. ¿Dónde está la hoja? La hoja de las notas. Señor Arias, ¿nos puede dar un ejemplo de un protocolo que enlace varios sistemas operativos? Señor Arias, ¿nos escucha? ¿Puedo responder? Claro. El IPv4, Bueno, sí, o sea, un protocolo TCP/IP puede ser. ¿Cuál es su nombre? Vázquez. Señor Arias, sí estaba ahí, sí está aquí. Como esta es una clase teórica, voy a pasar lista. Por favor, estén atentos. Señor Alex Castro. Presente. Señor Arias. Inge sí está, pero no se le escucha. Escribió por el chat. Ya, bueno, que escriba por el chat. Déjeme ver si está en efecto en el chat. Sí, Arias, Nicole. Ah, sí, Nicole Arias, sí. Sí, ya, Nicole Arias, está bien. Bueno, la próxima pregunta será para ella. Esteban Ceballos. Sí, Inge, presente. Luis Cutiepala. Presente, Inge. Natalie Fernández. Presente, Inge. Robert Jumbo. Presente. Carlos Martínez. Presente, Inge. Michael Morales. Presente, Inge. Jessica Pinta. Presente. David Puebla. David Puebla. Presente, Inge. Presente, Inge. Jorge Reyes. Presente, Inge. Brian Ron. Presente, Inge. Kevin Sanipatín. Presente, Inge. Iván Toalle. Presente, Inge. Brian Vázquez. Presente, Inge.
Por favor, hay que estar atento a las preguntas que voy haciendo. Recuerden que son de actuación, ¿no? Bueno, sigamos. Ok. Normalmente en esta época ya el usuario tiene esta característica importante que es no conocer específicamente la ubicación de los recursos, sino que a través de los sistemas operativos, aplicaciones, etcétera, eso es transparente. Aparece también el tema del multiproceso, multiprocesamiento, procesamiento en paralelo, el que se puedan compartir recursos como impresoras, discos, servidores de archivos, etcétera. También hay características como redundancia de recursos ante fallos. Las terminales o los PCs que se encontraban en el cliente ya eran inteligentes, es decir, tenían memoria, procesamiento e inclusive almacenamiento. Y se podría reutilizar los recursos, por ejemplo, una impresora que no estaba en un sitio, ya se comienza a poder imprimir en otro sitio cercano y compartir de esta manera los recursos. Normalmente la información estratégica o más importante se colocaba o se coloca en el computador central y otro tipo de información no tan importante ya se distribuye a otros servidores o estaciones de trabajo. Bueno, como ventajas de esta aplicación distribuida que ya inicia luego de la centralizada, es un tiempo de respuesta adecuado, ya que las comunicaciones también mejoraron para esa época. La tecnología ya comienza a llegar a todos los departamentos, porque ya no solo hablábamos de un servidor o un centro de cómputo donde se encontraba el servidor y toda la tecnología, sino que también esta tecnología ya estaba en cada una de las áreas. Por ejemplo, el departamento de contabilidad ya podía imprimir su balance, el área de recursos humanos de igual forma imprimir su nómina, etc. Mientras que en la arquitectura centralizada todo se tenía que hacer en el centro del cómputo. Para esa época ya lenguajes más evolucionados de ambiente gráfico aparecieron y por lo tanto eran mucho más fáciles y amigables los sistemas. También se iniciaron unas desventajas para esta época, como mucha información que se transfería a través de la red, pues obviamente porque ya eran entornos más gráficos. De todas maneras, también las comunicaciones fueron evolucionando y de cierta forma esto se equilibró. Y al iniciar el concepto de distribución, porque la distribución se aplica tanto a lo que es información, datos, como a procesos, sobre todo en la parte de datos, cuando se habla de distribución, como por ejemplo bases de datos distribuidas o bases de datos que están ubicadas en distintos sitios geográficos. Se puede hablar como desventaja el hecho de que puede existir inconsistencia en los datos, es decir, que la información que está en un sitio sea distinta a la otra, etcétera. Pero bueno, eso depende de las tecnologías de envío de información de un sitio a otro, como replicación de base de datos y otras, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras se podía considerar como una desventaja. Y más adelante, dentro del mismo concepto de aplicaciones distribuidas, están los dos tipos o tres tipos de aplicaciones distribuidas, que sería en primer lugar la aplicación de 2 capas, luego la de 3 capas y finalmente la de n capas. Entonces, los tres tipos de arquitectura se conocen como aplicaciones distribuidas, o sea, están dentro del grupo de las aplicaciones distribuidas. Pero lo que estamos haciendo es una revisión de cada una de las tecnologías conforme ha ido evolucionando. Pues en este caso tenemos un diagrama en la diapositiva donde vemos un servidor central en la parte superior, central, y alrededor algunas estaciones de trabajo, denominadas como cliente. En este caso, la arquitectura cliente-servidor está conformada por dos elementos. Un cliente, voy a poner el puntero. Entonces tenemos un cliente que es el que normalmente hace solicitudes al servidor, y un servidor en la parte central, que es el que responde a esas solicitudes transfiriendo esa información hacia el cliente. En lo que es la aplicación cliente-servidor, normalmente el procesamiento de información se lo hace en la base de datos, es decir, en el servidor, porque ahí es donde se encontraba o se encuentra, porque hay muchas aplicaciones todavía cliente-servidor, donde se encuentra el procesamiento de la información, ¿sí? Entonces ahí es donde está la lógica de negocio o el procesamiento como tal.
Sin embargo, también en la aplicación cliente-servidor es posible que parte de esa lógica de negocio, parte de ese procesamiento, esté en el cliente o en la capa 1, porque también se le conoce como a los clientes capa 1 y al servidor como capa 2. Entonces, en definitiva, en el cliente puede existir lógica de negocio, interfase también, que sería todo lo que es la pantalla para recibir información, los objetos, los menús, etcétera, todo eso, lo que es visual. Y en el servidor normalmente se encuentra de forma exclusiva solo lo que es el procesamiento y la información como tal, ¿sí? Pero no es muy común ver el procesamiento en el servidor, sino más el almacenamiento. Entonces, la cliente-servidor, sí, en el cliente puede haber algo de procesamiento, y en el servidor casi siempre solo almacenamiento. Bueno, de todas maneras dije que podría haber procesamiento también en el servidor, es decir, podría haber código en el servidor para que procese cierta información y grabe información. En cuyo caso, señor o señorita, bueno, en Italia de paso, señorita Natalie Fernández, ¿en qué sitio, en qué porción, en qué ubicación en el servidor de base de datos podría haber código? O sea, instrucciones. ¿Me puede repetir la pregunta, mi profe? Claro, explicaba que en la aplicación cliente-servidor, en el cliente puede haber instrucciones que procesen información y la interfase, la parte visual, y decía que en el servidor normalmente lo que va es la base de datos, el almacenamiento, pero también puede darse el caso que haya procesamiento de información y por lo tanto el almacenamiento. Entonces decía, en la capa 2, en el servidor, en la base de datos, ¿en qué sitio podría haber código como para que haga ese procesamiento? ¿Podría ser de la base de datos o del ingreso de los usuarios? Podría ser para las validaciones. No. Señor Jumbo. ¿Puedo responder yo? Sí, puedes. Claro. Sí, el primero Me que parece dijo que- puede responder. ¿Yo? A ver. Quien dijo puede responder yo primero. Yo dije. Los dos intervengan. Usted primero. Bueno, en mi caso, creo yo que son en los store procedures o más conocido como los triggers. ¿Cuál es su nombre? Brian Tuaya. Toalle. La Sí. otra persona, ¿qué opina usted? Inge, podría ser cuando hacen backups de la base de datos, tareas programadas por el servidor. No. ¿Alguien más que quiera contestar? No. Inge, podría ser en las funciones internas que se les hace en la base de datos para procesarlos intrínsecamente en los triggers, como ya mencionó Brian. Ya, ¿cuál es su nombre? Michael Morales. Ya, gracias. Seguimos. Entonces, señor Toalle y señor Morales, bien, ¿no? Porque se puede colocar código en el motor de base de datos, principalmente en los store procedures, que creo que es donde más se aplica, pero los triggers también podrían ser como algo similar a un store procedures, donde se podría colocar cierta lógica no tan compleja, pero igual se puede colocar. Donde sí se ubica más lógica de negocio es en los store procedures en la base de datos. Entonces voy a colocar un punto de actuación al señor Toalle y al señor Morales. Ok. Sí vieron la hoja, sí también, señor comandante, sí estaba viendo la hoja de Excel, ¿no? También. Sí, sí se ve. Ya. Ok, ahí van chequeando conforme voy agregando puntos. Entonces, sí. En todo caso, en el tema de una aplicación multibase de datos significa que pueda la aplicación utilizar base de datos de distintas marcas. ¿No? Puede usar Oracle, SQL Server, Sybase, la misma aplicación. Pues obviamente no es muy recomendable poner código en Store Procedures, porque la sintaxis de los Store Procedures es bastante diferente entre una base de datos y otra base de datos. Aunque algunas pueden soportar Java en el Store Procedures, que es un poco más estandarizado, digamos, pero en general el código es diferente, ¿no? Entonces, por eso siempre una aplicación de cliente-servidor, sea de 2 capas, 3 capas, n capas,
partiendo del concepto este de multibase de datos, no es recomendable poner la lógica de negocio en el servidor de base de datos en Store Procedures. No es que no se pueda, simplemente que ya van a ver que en las siguientes tecnologías no es nada recomendable. O sea, en esta de 2 capas cliente-servidor, digamos que era inevitable. O sea, la mayor cantidad de aplicaciones que no son multibase de datos sí lo tienen. O sea, sí tienen Store Procedures con código. Pero las que son multibase de datos tienen que limitarse a dejar el servidor de base de datos solo para almacenamiento, o sea, solo para las instrucciones típicas como insert, update, delete, etc. Y poner más bien lógica de negocio en el cliente. Bueno, esto como características de la aplicación cliente-servidor. Por acá recién se presenta el concepto de cliente-servidor, luego de ya haber explicado algunas cosas en la gráfica. Y dice, cliente-servidor es un modelo de desarrollo de sistema donde las transacciones se dividen en procesos que cooperan entre sí. Procesos porque ya dijimos que puede haber cierto procesamiento en el servidor, en el caso de Store Procedures, y en el cliente sí puede haber código, ¿no? Ahí sí se puede procesar. Es decir, por ejemplo, en el cliente, ¿en qué parte podría haber código, señor? Vamos a ver por acá. Señorita Pinta. En el cliente, ¿en qué ubicación, en qué sitio, en qué objeto? ¿Dónde podríamos poner código para procesar? Líneas de código. En la parte del cliente cuando se hacen los... Repítanos, por favor. En la parte del cliente sería cuando se realizan a ver. Señor Puebla. Dijo que en qué parte del cliente se puede poner código. Claro, ¿en qué sitio, en qué objeto, en qué ubicación? Se podría O sea, poner. para que el cliente ponga el código, ¿se refiere o...? Sí, poner código que procese información en el cliente. O sea, el cliente no debería poder poner código. ¿Puedo intentar responder? Voy a intentar también yo. Si es que es alguien que no intervino, sí. Bueno, ya nada, ya respondí. Podría intentar yo. Señor Reyes. Inge, yo considero que en el servidor web puede estar almacenado el código del cliente. No estamos en una aplicación web ahorita, fíjese. Es cliente-servidor nada más. Entonces, el código podría estar almacenado en un espacio del servidor también. Bueno. Por parte del cliente no se recomienda almacenar el código. Bueno, en el servidor dijimos si es que está en un Store Procedure. No estamos en cliente-servidor, solo hay 2 capas. Un servidor y un cliente, y no hay nada más. Entonces, en el cliente, por ejemplo, una aplicación tipo escritorio, de las típicas que uno pone doble clic en un archivo .exe y se abre la aplicación y se conecta con la base de datos. Dentro del .exe, ¿en qué zona podría estar código? Y tal vez puede ser en el socket, o sea, en la conexión. Bueno, socket es otra cosa. Señor Sanipatín. A ver, tal vez podría ser en la parte de las funciones. Ya, correcto. La implementación de funciones. Ya, sigamos. A ver, cuando decía en el cliente, y al último puse, tal vez aclaré un poco mejor el caso y dije, una aplicación típica cliente-servidor de escritorio como un archivo .exe que uno coloca doble clic y se conecta al servidor. Entonces, claro, en el .exe, dentro del .exe hay un montón de código, ¿no? Podría haber funciones, eventos, y como saben, ahí también puede haber clases, dentro de las clases puede haber botones. Entonces, en definitiva, en cualquiera de esos sitios está el código que hace procesamiento. ¿Sí? Eso es en una aplicación cliente-servidor. Por eso en la gráfica, si veían, dice aquí, lógica de negocio, que es procesamiento, o sea, instrucciones que procesan información, y la interfase, que es la parte visual. En el database server no se presentaba nada, aunque ya dijimos que en un Store Procedure sí podría haber.
Entonces, claro, la aplicación cliente en cualquiera de los objetos visuales, detrás de los objetos visuales, puede ser detrás de un botón, en un menú, y por lo tanto, eso significa también funciones, eventos, etcétera. Ahí puede haber instrucciones de líneas que procesen cierto tipo de información. Entonces, a eso se refiere lógica de negocio. Y en el caso del servidor, pues serían los stored procedures. Bien, hasta ahí. Bueno, como características de la aplicación cliente-servidor, los elementos ya hemos visto en el gráfico bastante en detalle, solo vamos a revisar rápidamente esto. Los elementos son el cliente, el servidor y las comunicaciones. Solo hay dos elementos. Al hablar de una aplicación cliente-servidor, el cliente, ¿qué puede ser? Un archivo .exe, puede ser un programa que se ejecuta desde línea de comandos. En definitiva, ese es un cliente. Para esta época no había todavía las aplicaciones web, y si había las aplicaciones web, simplemente eran para presentación de información, textos, páginas informativas, pero no había gran procesamiento en esa época. De hecho, cuando comenzaron las aplicaciones cliente-servidor de dos capas, no existían todavía las aplicaciones web. Entonces, solo habría dos elementos. El cliente, que puede ser un archivo .exe, donde están los objetos, la parte visual, etcétera, o puede ser un programa de línea de comandos, y un servidor. Entonces, por eso decía, en el cliente sí puede haber código que procese información, o sea, reglas de negocio, y en el servidor, en caso de stored procedures, también podría haber reglas de negocio. En el servidor lo que sí siempre va a haber, y eso no va a faltar, es la base de datos. ¿Cuál es en esta cliente-servidor? ¿Cuál es la función del cliente? Presentar la interfase, capturar datos a través de teclado, mouse, etcétera, validar y presentar resultados como informes, consultas, etcétera. Es lo que hace el cliente. En los tipos de interfaces, sean visuales o línea de comandos, etcétera, pero es similar. El servidor, ¿qué hace? Devuelve resultados ante consultas que le hagan. Por ejemplo, selects. Se le envía un select y el servidor responde. Maneja interbloqueos, recuperación fallas, integridad, que esas son características propias de una base de datos, que vienen embebidas en una base de datos. La base de datos ya tiene esas características, pero eso también es función del servidor. Ejemplos de servidores no necesariamente relacionados solo exclusivamente con aplicaciones, que es lo que más se enfoca en nuestra materia, que son el desarrollo de aplicaciones como tal. Pero también hay servidores de impresión de archivos, de base de datos, servidores de correo, servidores de imágenes, etc. Que el mismo concepto de cliente-servidor se aplicaría a estos otros tipos de servidores. También se conoce a una aplicación cliente-servidor de dos capas, como que dos o más procesos trabajan para juntos cumplir una tarea. Claro, porque la capa 1 puede hacer procesamiento, la capa 2 almacena información, retorna resultados, pero los dos cooperan para cumplir alguna función. Normalmente el cliente es el que solicita algo al servidor, solicita la ejecución de algún proceso, si fuera un stored procedure, o el almacenamiento o la recuperación de ciertos datos de la base de datos. Entonces, lo que hace el servidor es recibir esa petición y responder a esa petición. Normalmente el cliente no recibe peticiones. Quien recibe peticiones es el servidor, pero no el cliente. El cliente sí recibe los resultados y presenta, etc. Los procesos pueden o no estar en una máquina física, o sea, significa que las dos capas que acabamos de ver pueden estar en máquinas diferentes, como pueden no estar en máquinas diferentes, sino en un solo equipo. O sea, en un solo equipo también podría haber las dos capas, porque hay un programa, un archivo .exe que hace de cliente, y hay un motor de base de datos que está instalado en la misma máquina y que reside ahí mismo. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una división lógica, pero no física, no hay dos máquinas como tal. Pero sigue manejándose el concepto cliente-servidor. La respuesta solo está a cargo del servidor, que ya dijimos. El servidor devuelve solo la información solicitada y nada más. Es decir, si le pido datos de la tabla de clientes o la tabla de proveedores, me retornará esa información. Si solicito si un cliente tiene crédito aprobado o no tiene crédito, pues retornará un verdadero o falso, o el monto de crédito, y nada más. ¿Ya? Se asegura la integridad de los datos, pero esas son características de la base de datos. Para esta época de las clientes-servidor, aplicaciones cliente-servidor, estas son las marcas o los lenguajes de programación que se utilizaban, ¿no? Power Builder, todo lo que es la línea de Oracle, Visual Basic, Visual C++, etc.
son lenguajes que aparecieron para esta época. Recuerden que estamos revisando cronológicamente cómo han ido evolucionando las aplicaciones distribuidas. En el backend, backend o en el servidor de base de datos, las marcas de base de datos que ven ahí, como Sybase, Oracle, etcétera, que ya existían para esa época, ¿sí? Los tipos de conexión que se podía hacer o se podía manejar entre el cliente y el servidor, ODBC, OLDB, ADO.NET, JDBC, etcétera. Y normalmente el cliente lo que conocía es una interfase para comunicarse con el servidor de base de datos, normalmente a través de una API, son los programas que forman parte de las librerías para conectarse a la base de datos. Los procedimientos almacenados, que ya dijimos que sí puede haber procesamientos, así puede haber reglas de negocio en el servidor, en el caso de los procedimientos almacenados. Ya se comenzaron a utilizar plataformas diferentes, es decir, ya podía haber un cliente de la línea Microsoft, mientras el servidor estaba en Linux y viceversa. Bueno, esto vamos a avanzar. Son razones para implementar cliente-servidor o razones para cambio de tecnología de una plataforma a otra plataforma, que no necesariamente es para pasar de un cliente-servidor a un 3 capas o para pasar de un 3 capas a n capas, sino en general serían los criterios en base a los cuales podríamos migrar de una plataforma a otra, ¿no? O de una tecnología a otra. Como son los cambios en la estructura organizacional, cambios departamentales, reestructuraciones, ese tipo de cosas. La respuesta dinámica al mercado, es decir, viendo lo que está haciendo la competencia, si ellos son más rápidos en la respuesta a su cliente o tienen mejor servicio para los usuarios, etcétera. Siempre eso va a ser un factor importante para tomar decisiones en el cambio de una tecnología hacia otra. Los cambios en los procesos, cuando hay reingeniería, hay mejoramiento de procesos, reestructura de procesos, etcétera. Dentro de la empresa, pues normalmente los procesos van de la mano con la tecnología y por lo tanto, al cambiar los procesos también cambian los sistemas. Normalmente se parte del diseño de procesos para luego desarrollar las aplicaciones que se acoplen a los procesos. Desafortunadamente en algunas empresas se hace al revés. Primero se trabaja en las aplicaciones y luego conforme se va diseñando las aplicaciones se piensa en los procesos, pero no es así. La necesidad de tener sistemas más fáciles de usar, más amigables, más eficientes, etcétera, siempre va a ser un motivo para cambiar de una tecnología a otra. Precio y rendimiento de las estaciones de trabajo, no necesariamente, pero a veces pues, puede haber ofertas entre hardware y software, etcétera, que hagan que tomemos la decisión de cambio de tecnología. Y presencia en el mercado de herramientas más eficientes para tomar decisiones. Si una tecnología en este momento no nos da la información suficiente para tomar decisiones, indicadores de gestión, ese tipo de cosas, pues tecnologías nuevas que tengan este tipo de servicios, pues siempre van a estar con una ventaja y por lo tanto podría ser un motivo para cambio de tecnología, de una tecnología a otra. Bueno, desventajas de cliente-servidor, estamos en las dos capas. Falta de control centralizado, ya que la lógica de negocio ya no está como en la arquitectura centralizada, ubicada en un solo sitio que era el servidor, sino que ahora puede estar una parte de la lógica de negocio en el servidor, otra parte en el cliente. Los datos pueden estar distribuidos en varios sitios, en distintos servidores, y por lo tanto eso disminuye el control adecuado o centralizado como tal, ¿no? Falta de seguridad, porque para esta época ya era más fácil acceder a las bases de datos en una arquitectura centralizada, la primera que vimos. Prácticamente era imposible acceder a una tabla de clientes, por decir algo, si no se tenía al menos 2 páginas de código, porque claro, en esa época se manejaban lenguajes más complejos como COBOL, Fortran y otros, ¿no? Pero ya cuando aparecen las aplicaciones cliente-servidor, pues prácticamente conociendo solo el usuario y password, la dirección IP ya es fácilmente accesible a la base de datos. Entonces, por eso se habla de que ha disminuido un poco el tema de seguridad, ¿no? Sobrecarga en el cliente porque ahora el cliente o la capa 1 ya no solo presenta la interfase, sino que además puede hacer procesamiento, entonces se necesita más características desde el punto de vista de hardware en el cliente. Acá tenemos el servidor, la aplicación cliente-servidor de 3 capas, donde esta ya es una era adicional, donde se agrega una capa más
como podemos apreciar, tenemos la capa 1, que es el cliente, que podemos ver que se repite el cliente aquí y el cliente acá. Tenemos en la parte superior central el servidor de aplicaciones, dice Application Server with Centralized Business Logic. Significa un servidor de aplicaciones con reglas de negocio centralizadas, o sea, ubicadas solo en este servidor. Y una base de datos, un servidor de base de datos. También a lo largo del semestre vamos a utilizar un diagrama como el que vamos a colocar en este momento. Entonces tenemos el cliente aquí, el servidor y la base de datos, ¿no? Por acá. Y bueno, al decir el cliente puede ser uno o varios clientes. Acá puede haber otro cliente y acá puede haber otro cliente. Y todos se conectan hacia el servidor, ¿no? Entonces, estamos diciendo que este es el que tiene la lógica de negocio. El de acá, la base de datos, que por cierto, como sinónimos, por ejemplo, a la base de datos también se le conoce como backend o soporte de información. Aquí, la lógica en la zona de la capa media, también puede ser la capa media, servidor, son sinónimos nada más de aplicaciones. También se le suele conocer como servidor de transacciones y como servidor de componentes. Cuando si quieren al final pueden capturar esa imagen con print screen. Y al cliente o a los clientes, cualquiera de estos tres, se le conoce también como front-end, como cliente, o como capa 1, ¿no? Entonces aquí tenemos capa 1, la capa 2 y finalmente la capa 3. Quien se conecta a la capa 2 es el cliente. El cliente se conecta hacia la capa 1. Perdón, el cliente se conecta hacia la capa 2. Y desde la capa 2 nos conectamos hacia la capa 3. Entonces en el frontend capa 1 estaría toda la parte visual, el despliegue de información como tal, el ingreso de información y el despliegue de resultados de la información. En la capa 2 estaría la lógica de negocio, es decir, todo tipo de programación que sea específica de la empresa. Y en la capa 3, el almacenamiento o todo lo que es la parte transaccional, el almacenamiento de información en general. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? En base a lo que hemos conversado hasta el momento, señorita Pinta, según lo que he hablado yo hasta el momento, ¿qué es para usted reglas de negocio o lógica de negocio? A ver, lógica de negocios donde se encuentra, a ver, el código de, no, perdón, la información de lo que se va a llevar a cabo del servidor, en la parte del servidor. A ver, como código lo que dijo primero bien, pero lo siguiente no. Señor... ¿Puedo responder? ¿Responder yo? A ver, espérenme un segundo. Ya, señorita, la otra señorita, por favor, intervenga. Sí, profe, perdón, estaba con otra computadora y no se escuchaba. Ya, como lógica de negocio entendemos lo que va a ver el cliente, que son, por ejemplo, las interfaces o los datos que va a ingresar el cliente. No, esa es la capa 1, eso no es lógica de negocio. ¿Puedo responder? ¿Alguien más que quiere intervenir? Yo, Inge. ¿Puedo responder, Inge? Yo, Inge. A ver, diga su nombre primero antes de... David. Robert Robert, intervenga, Robert. En la capa de negocio es básicamente las funciones, o sea, todo lo que le llega del frontend, en este caso. Por ejemplo, puede ser de las cajas de texto que capturo los datos, los proceso, y esos datos los mando a la base de datos, ya sea para guardar o para extraer, dependiendo de lo que me pide el cliente. Ya, ¿su nombre cuál es? Jumbo Robert.
Ya, ahí seguimos. Bueno, de todas maneras, la señorita Pinta no estuvo tan mal porque dijo al inicio funciones, ¿no? Y por acá también habló algo de funciones y algo de procesamiento. Pero bueno, aclarando un poco el concepto de lógica de negocio. La lógica de negocio es el conjunto de instrucciones que tienen como objetivo procesar alguna política específica de la empresa. Esa es la lógica de negocio. O sea, es un conjunto de instrucciones, son líneas de programación que procesan información y que normalmente cumplen algún objetivo en particular de la empresa. Por ejemplo, digamos, queremos calcular la multa de un empleado acorde a las políticas de la empresa, por atrasos, por que no trajo el uniforme, etcétera, etcétera. Todas estas reglas de negocio, esas condiciones expresadas en programación, eso es una lógica o una regla de negocio. Ese conjunto de instrucciones que calculan la multa de un empleado con las condiciones que mencioné como ejemplo, es una regla de negocio. Otro ejemplo que podemos decir, el cálculo de la comisión para las ventas de un vendedor en una empresa. Entonces puede ser que dentro de ese conjunto de líneas de código esté, por ejemplo, que recupere las metas que tenía el vendedor en el mes. Después de recuperar las metas, tenía que consultar una tabla de rangos con porcentajes y valores que se le va a aplicar para esas metas. Luego las facturas que ha vendido durante el mes con sus valores. Y finalmente, con esas condiciones más un cálculo, nos dará un resultado que es el valor de la comisión. El que empleado A gane $100, empleado B gane 200, etc. Todo ese conjunto de instrucciones, ese conjunto de líneas de código representan a una regla de negocio. No sé si está claro hasta ahí. Señorita Arias, Nicole, ya está con el micrófono. Inge, sí, acabé de responder o sea, sí, ahorita ya me conecté. Ya. ¿Está claro lo que expliqué ahorita? Sí. Conjunto de líneas de código que hagan procesamiento mediante una lógica o mediante unas reglas o unas políticas de una empresa, esa es una regla de negocio. ¿Ya? Un simple insert a la base de datos, o sea, una inserción a la base de datos, ¿será una regla de negocio, señor Carlos Martínez? ¿Un insert a la base de datos, dijo? Un simple insert a la base de datos. ¿Sí? A ver, sí, no, por eso le voy a poner un punto de atención, porque sí, no. Okay. De hecho, como parte de todas esas instrucciones, para el ejemplo que puse de la comisión, pues obviamente al final ya calcula la comisión y es posible que inserte ese valor en la base de datos. O sea, esa orden de enviar a guardar ese dato en la base de datos es parte de la lógica de negocio. Sin embargo, no es quien en realidad almacena ese dato en la base de datos, sino que quien ya lo almacena es la capa del servidor de base de datos, que para el ejemplo, el gráfico que teníamos acá, sería aquí donde se inserta. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que hay otra capa que se especializa solo en esto que acabo de mencionar, lo que es insertar, eliminar, los insert, updates, delete, etc. Hay otra capa que se especializaría en hacer toda esa actividad. Pero en todo caso, el envío de la instrucción del insert, sí, en este ejemplo de las 3 capas, sí partiría de aquí y llegaría a la base de datos donde ya se almacenaría. ¿Sí? Entonces, sí, por eso le puse 3, porque de todas maneras sí forma parte de la lógica de negocio. Eso sería en la aplicación de 3 capas. Veamos qué más tenemos acá. El gráfico simplemente lo que está es presentándonos en forma circular, pero el gráfico que más solemos manejar en clases es este, en sentido horizontal, donde está la capa 1 con todas las computadoras clientes o equipos clientes, la capa 2 que es la que va a tener todas esas instrucciones para procesar información, la capa 3 donde se va a almacenar. En la capa 1
normalmente en este tipo de arquitectura no va nada de código. O sea, aquí sí no puede ir lógica de negocio. Aquí lo único que va es interfase como tal, y es lo que voy a poner aquí. O sea, todo lo que es interfase. No hay lógica de negocio. O sea, no se debe procesar información aquí. Lo que sí hay detrás de los objetos, botones, etcétera, que van a ser visuales, que están en la capa 1, son instrucciones que llaman a la capa 2 para que ésta haga el procesamiento. O sea, claro, detrás de un botón de la interfase, un botón que se llame procesar, por decir algo, procesar comisión, así estaría el label del botón. Digamos que el botón estuviera aquí. Y ese botón está aquí y dice procesar. La llamada al servidor sí estaría aquí, es decir, detrás del botón una instrucción que llame al servidor y dentro del servidor habrá una clase, voy a poner así. Y claro, como ustedes saben, las clases tienen datos miembro y tienen funciones. ¿Qué sé yo? Procesar. Entonces aquí está la función, que tiene también un código, ¿no? Bueno, aquí está el código de la función. Dentro de esa función procesar es donde estaría todo el código para el ejemplo que pusimos del cálculo de la comisión, pero aquí estaría la llamada a esa función. Y claro, dentro de esta función podría haber inserts, deletes, selects, etcétera, que son llamados al servidor para que él inserte, nos devuelva información, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si desean ahí, pueden hacer un print screen. Esta clase del día de hoy solo va a ser teórica, ¿no? Hoy no va a haber nada de laboratorio. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ok, seguimos. Ya visto los ejemplos, las gráficas y en gran parte la explicación, aquí solo detalle un poco de características, pero es lo mismo que explicamos. Dice, como características de las 3 capas, de aplicación de 3 capas, es partición de la aplicación. Claro, porque vemos una división entre lo que es capa 1, que solo es la parte de interfase, significa los menús, los botones, la parte visual. Una división para que todo lo que es procesamiento o todo lo que son reglas de negocio se vaya a la capa 2 y lo que es almacenamiento se va a la capa 3. Almacenamiento, recuperación de información, etc. Entonces ahí está la partición de la aplicación, la división clara entre actividades que debe cumplir cada una de esas capas. Baja carga en el cliente porque ya no hay reglas de negocio en el cliente, solo está la parte visual y los llamados a las reglas de negocio, obviamente, eso sí, pero ya no hay reglas de negocio como sí había, pueden darse cuenta acá, como sí había en la cliente servidor, que teníamos lógica de negocio en capa 1. Entonces, eso en la de 3 capas ya no existe, porque en la de 3 capas simplemente tenemos en capa 1 lo que es visual y en capa 2 lo que es procesamiento. En capa 1 sí puede haber algunas actividades de codificación, pero son mínimas y no tienen mucho que ver con procesar o con la lógica de negocio como tal. O sea, sí puede haber ciertas cosas de código en el cliente. Por ejemplo, alguien nos puede mencionar, si contestas señor sí, por ejemplo, ¿quién no ha intervenido? Señor Ron. Señor Ron. Sí, aquí estoy. Por ejemplo, una validación de si va a ingresar números negativos en un campo, o sea, no le dejamos ingresar números negativos en un campo al usuario, en una caja de texto. Esa validación, bajo este esquema de 3 capas, ¿dónde le colocaría? ¿Capa 1, capa 2 o 3 y por qué?
Capa 1, porque son validaciones simples que no requieren tanto procesamiento. Por ejemplo, en la capa 1 generalmente en el frontend se pone lo que es validar cédulas, validar las mayúsculas, minúsculas, cosas así. Ya, correcto. Puse el punto de actuación. Correcto, porque una validación de un número negativo, que no queremos que ingresen números negativos, ese puede ser un simple if que está detrás de un botón en la capa 1, ¿cierto? Y no necesitamos hacer la validación ni en capa 2 ni en capa 3. Se puede hacer también en capa 2 y 3, pero no tiene sentido dejar que ese dato negativo viaje desde la interfase hacia la capa 2 a la función procesar, por ejemplo. Y peor aún, viaje a la base de datos a un trigger, como alguien mencionó, que sí, en un trigger sí se puede poner, ¿no? Que un campo sea negativo o no sea negativo, mayor o menor de un número, etc. Pero no tendría sentido dejar que ese valor simple parta desde la capa 1, vaya a la capa 2 y llegue a la capa 3, para que luego el servidor nos retorne diciendo que no es posible almacenar ese tipo de valores a través de un trigger y otra vez vuelva a la 2 y nuevamente a la 1. No tendría lógica. Entonces lo que contesta su compañero Ron es lo correcto. O sea, esa validación puede quedarse a nivel de capa 1. ¿Es lógica de negocio? No es una lógica de negocio, es una validación simple. ¿Hay instrucciones? Sí, va a haber una, dos, tres instrucciones para hacer esa validación, pero no es parte del procesamiento como tal, o sea, no es algo que se deba colocar en dos. No es que no se pueda, sí se puede, pero no, bajo el concepto o la arquitectura que estamos viendo, no sería lo correcto. Ya. Costos bajos en el hardware en el cliente, porque ya no hay procesamiento, solo podría haber este tipo de validaciones básicas. Separación de las reglas de negocio con interfase, veíamos que en la cliente servidor, en la capa 1, sí estaba mezclado parte del procesamiento con la interfase o la pantalla, la parte visual, mientras que acá todo se va a la capa 2. Reduce costos de instalación porque en teoría la capa 1 no va a cambiar mucho. O sea, cuando cambien la lógica de negocio o las reglas de negocio, digamos que la comisión del vendedor ahora ya no es de 1 a $1,000, $100, de 1,000 a $2,000, $200, etc. Y no cambia ese valor. Ya no sería necesario cambiar la capa 1, sino exclusivamente cambiar solo la capa 2, que es donde está toda esa lógica, todo ese procesamiento. Sin embargo, puede haber excepciones donde sí tenga yo que cambiar algo en la capa 1. Por eso contrastado con lo que dice, reduce costos de instalación, porque claro, si es que tengo que hacer algún cambio en el código de la capa 1, tendré que ir a instalar tal vez en el cliente. Si es una aplicación de escritorio tipo ventanas, tendré que ir a actualizar el cliente para el .exe o el archivo que esté ahí o la línea de comandos, lo que sea, para que tenga efecto ese cambio. ¿Cuándo podría darse ese caso? O sea, ese caso en el que tenga yo que cambiar también en el cliente, reinstalar el .exe o qué sé yo. ¿Quién no ha intervenido? Díganos quién no ha intervenido. ¿Quién no ha hablado nada? Señorita Pinta, ahí ella sí tiene. Sí tiene. Señor Martínez, no, ya también ya está. No tiene actuación Natalie Fernández. Prende el micrófono, Natalie, por favor. Sí, dígame, Inge. ¿En qué caso? Ya vimos que en el caso de la regla de negocio de subir o bajar la comisión del empleado con una lógica, etcétera, normalmente iría yo solo al servidor a modificar el código y ya está. Pero ¿en qué ejemplo o en qué caso también tendría que actualizar la capa 1? Sería cuando, o sea, las reglas del mundo de la organización cambian. Por ejemplo, digamos que la organización ya no solo se dedique a la compra o eso, entonces también se dedica a la venta. Entonces se debería también afectar el cliente por las interfaces. Bueno, ahí de lo que entiendo, usted está hablando ya de cambios de fondo. Natalie Fernández. Sí. O sea, ya, ciérrele el micro. Está bien. Cuando hay cambios profundos, obviamente, ¿no? Porque a veces no va a cambiar solo
una función, aumentar líneas de código, sino seguramente se va a tener que aumentar más funciones. Y en ese caso también en el cliente habrá esos llamados a esas nuevas funciones. Entonces, cuando son cambios de fondo, pues obviamente sí va a cambiar la capa 1. Pero yo me refería un poco más a cambios sutiles. A veces, por ejemplo, desde la capa 1, llamo a la misma función de procesar, pero ya no tengo que enviar un dato, sino 3 datos. Entonces, claro, los parámetros de llamado ya no son envío de un dato, sino de 3. Por lo tanto, en ese caso, ese archivo .exe o lo que sea de la capa 1 también tendría que cambiar. Y el servidor también, porque había que especificar ahí que va a recibir 3 datos. Bueno, sigamos más adelante. En teoría reduce costos de mantenimiento porque no tendríamos que hacer tantos cambios en el cliente, tantas instalaciones, porque la mayoría se hacen en el servidor. En el caso de una aplicación de 3 capas web, porque para esta época ya podríamos hablar de una 3 capas web, en el cliente no habría que hacer mayor cantidad de cambios, porque recuerden que solo baja un código y se ejecuta en el cliente, que en este caso sería HTML, JavaScript o lo que esté bajando, ¿no? Entonces, prácticamente sería solo los cambios en el servidor, en la clase, en el servidor, en la zona de la capa 2, donde estamos en la parte central. Pero en aplicaciones de tipo escritorio es donde estábamos haciendo más el ejemplo. Claro, ahí si tengo que mandar más parámetros, obviamente tendré que ir a cambiar también la capa 1, reinstalar el .exe o lo que sea. Por eso dice reduce costos de mantenimiento. En el caso de las aplicaciones web se aplica más, porque ya no tengo que ir a actualizar las capas 1, sino simplemente actualizar el servidor. Reglas de negocio están centralizadas y más fáciles de administrar o de hacer mantenimiento, cambios, etc. Normalmente los cambios de lógica de negocio no afectan a la interfase, salvo esos cambios más de fondo. Reduce los costos de licencias. ¿Quién nos puede decir por qué se reduce costos de licencias? Alguien que tome la palabra. ¿Por qué se reducirán los costos de licencias? Señor Vázquez. Señor Vázquez. Sí, dígame, Inge. ¿Por qué se reducirán los costos de licencias? ¿Sí me escuchó? No le escuché. Está medio rara la cuestión. ¿Por qué se reducirán los costos de licencias en la de 3 capas? La de 3 capas. Sí. Y si me agarró de bajada. ¿Y se puedo responder? ¿Puedo responder, Robert? Sí. Siguiente persona. ¿Y qué puede ser? Tal vez por ejemplo, aquí como dice ya aparece el ambiente web. Por ejemplo, yo ya no necesito instalar dentro del cliente que me solicite una aplicación X, todo el .exe, sino puedo solo instalarle un dominio y mi servidor estaría dentro de mi empresa y no todo, o sea, toda la infraestructura dentro de mi cliente. Es por eso que se reduciría un poco el costo. Bueno, si en una web, sí. ¿Cuál es su nombre? Humbo Robert. ¿Perdón? Humbo Robert. Ya. Bueno, en el caso de una aplicación web, ¿qué es lo que estaríamos hablando de licencias? En el caso de que el software cliente para las aplicaciones de escritorio requieran de licencia en el cliente, por ejemplo, esos .exe, etcétera, si requirieran licencias, pues obviamente me ahorro eso, ¿no? Si es que estoy manejando una aplicación web, porque en la web, en el cliente, no hay que instalar nada, prácticamente nada. Pero también me refería yo al ahorro de licencias por el hecho de que, si pueden apreciar, el servidor es el único que se conecta a la base de datos. Entonces ahí no es necesario manejar para 50 usuarios 50 conexiones físicas a la base de datos, sino posiblemente para 50 usuarios 20 conexiones físicas a la base de datos. Entonces podría ahorrar licencias
de la base de datos como tal, porque el único que se está conectando a la base es el servidor, no los clientes como tal. Los clientes se conectan al servidor de aplicaciones y este servidor de aplicaciones es el que se conecta a la base de datos. Bueno, no sé si está claro. Alguna pregunta ahí, me avisa. Ok. Eso reduce costos de licencias, uso de programación orientada a objetos, que son lenguajes que para la época de las 3 capas ya aparecieron y con eso se podía programar. Portable, escalable, es decir, que ya se podía hablar de aplicaciones hechas en Java, lo que significa que podía pasar desde un sistema operativo a otro sistema operativo, escalable porque podrían crecer, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Actualizaciones del cliente, que son características del servidor de aplicaciones, para cuando se hace actualizaciones, no tener que bajar el servidor como tal, sino que se mantenga una copia mientras se hace la actualización y luego sube ya la versión final. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, orientación a objetos, que es una característica importante porque una aplicación de 3 capas tiene que ser orientada a objetos. O sea, no hay una forma de hacer una aplicación de 3 capas que no sea orientada a objetos, partiendo del hecho de que la lógica de negocio están en objetos, están en clases. Entonces necesitamos primero tener esa división, o sea, tener una división clara entre clases que tienen que ver con la parte visual, clases que tienen que ver con las reglas de negocio y por lo tanto esa división no tiene que ser hecha a través de la programación orientada a objetos. Uso de replicación, eso es para bases de datos, que sería una característica de esta época. O sea, también se puede combinar una aplicación de 3 capas con más bases de datos. Por ejemplo, voy a poner otra acá, para que pueda haber otra base aquí, y que a lo mejor estas bases se comuniquen entre sí, es decir, que haya conexión entre una base de datos y la otra base de datos. Podría darse, o también podría haber este mismo esquema, que os voy a poner como que todo este esquema hubiera sido una plataforma o otra plataforma igual, o sea, las 3 capas en otro ambiente, en otra ciudad, otras 3 capas en otra ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, ese criterio puede replicarse, ¿no? Bien, vamos más adelante. Y bueno, aquí solo está un ejemplo para las aplicaciones 3 capas, sean web o no web, porque ahorita estamos hablando, al decir 3 capas, de aplicaciones que pueden ser desde de escritorio, como aplicaciones web, aplicaciones desde línea de comando. O sea, nunca nos atamos a solo lo que es web o no web. Pues en el caso de las aplicaciones de escritorio, que normalmente se instalan con .exe o librerías, los lenguajes que se utilizaban para estas 3 capas, para este desarrollo, eran, por ejemplo, Power Builder, aplicaciones en Java, en C, en C++, aplicaciones de la línea de Visual Basic, de las tradicionales Visual Basic 6, .NET inclusive, que también se puede hacer hasta hoy eso. Y los servidores de aplicaciones con tecnologías de componentes basadas en Java, en C, C++, com, ActiveX, DCOM, com++, etcétera, etcétera. Y las marcas de base de datos distintas, ¿no? En el caso de una aplicación web, bueno, en el servidor estará la tecnología que sea del caso, si es de la línea Java, de la línea Microsoft, y en los clientes la capa 1 normalmente solo son browsers, ¿no? Nada más. Bueno. Dice, acá tenemos el concepto de componente. Un componente es una entidad inteligente que vive en cualquier parte de la red. Clientes remotos acceden ejecutando los métodos. Se le conoce como un objeto distribuido. O sea, si regresamos acá, un componente sería un objeto que está subido en memoria en la capa de la mitad. El momento que un objeto está subido en memoria, es decir, que está facultado para poderle llamar desde la capa 1, como el ejemplo que veíamos, la función procesar es llamada desde la capa 1, se ejecuta la función procesar y esta cumple alguna actividad, ¿no? Y de recuperación, almacenamiento en base de datos, etcétera. Cuando tengo esa posibilidad es porque el objeto está en memoria, es porque el objeto ha subido a la memoria. En ese caso se denomina componente porque ya está en memoria en capa 2 y por lo tanto está sirviendo a la red o a cada uno de los equipos para que reciban estas solicitudes. ¿Ya?
Bueno, aquí hay algunos estándares de componentes. O sea, estándares de componentes significa todo lo que son las reglas o normas o convenciones para que esos componentes se puedan registrar en la capa 2, se puedan grabar en la capa 2 si se quiere, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber estándares. Y esos estándares, por ejemplo, son Corba, RMI, DICOM, entre otros, ¿no? Esos son los estándares en los cuales se debe basar para que puedan alojarse en el servidor esos componentes. Diferencias y similitudes entre objetos y componentes. Un objeto normalmente está instanciado en una porción de código. Por ejemplo, un objeto puede estar instanciado detrás de un botón, detrás de una ventana, en el open de una ventana, etc. Pero no necesariamente es un componente porque no está sirviendo a la red. El momento que el objeto esté instanciado y subido a memoria en capa 2, ahí ya es un componente, porque ese está en la posibilidad de recibir peticiones desde las capa 1. Esas serían las diferencias y similitudes entre objetos y componentes. Bueno, dice aquí problemas de una aplicación de 3 capas. El desarrollo puede significar más trabajo, claro, debe haber más conocimientos, inclusive para poder dividir la aplicación en las 3 capas, es decir, qué es lo que va a la interfase como tal, qué es lo que va al servidor que es procesamiento, etcétera, ¿no? Y las reglas de negocio deben estar plenamente identificadas, definidas y transformadas a código para colocarlas en la capa 2. El recurso humano debe conocer de aplicaciones distribuidas, tanto para hacer de aplicaciones web como aplicaciones de tipo escritorio, ¿no? En los dos casos. Se requiere más hardware, o sea, si queremos tener esa distribución en varios equipos, pues obviamente necesitamos al menos 3 equipos, un cliente, un servidor de aplicaciones y una base de datos. A diferencia de una cliente-servidor, donde solo necesitábamos una computadora cliente y un computador servidor. No quiere decir que estas dos tecnologías, cliente-servidor, 2 capas y 3 capas, no se puedan instalar en una sola máquina, sí se pueden. En la misma máquina se puede tener instalado el cliente, que es un archivo .exe, un servidor de aplicaciones, donde está la lógica de negocio, y por otro lado, en otro software, el motor de la base de datos, se puede. Pero sería una división más lógica que física, porque no habría varios equipos, ¿no? Por eso habla de que puede ser más costoso o se requiere más hardware. Para cumplir el concepto de las 3 capas, al menos necesitaríamos los tres computadores o 3 equipos. Y obviamente eso tendría un costo. Algunos servidores de componentes, o sea, el software que nos permite alojar los componentes que están en la mitad, a veces tiene un costo. Hay que pagar ciertas licencias. Entonces, obviamente es más costoso eso que tener una aplicación solo de 2 capas, ¿no? No justifica tal vez en aplicaciones pequeñas, de pronto voy a poner un ejemplo, una ferretería donde solo hay un punto de venta, a lo mejor una aplicación cliente-servidor simple es suficiente. No es necesario tener ni siquiera una aplicación web, al menos que se piense en crecer, etc. Pero bueno, esas son decisiones que ustedes ya irán tomando más adelante. Tipos de servidores, ya dijimos que este concepto de 2 capas, 3 capas se aplica no solo al desarrollo de aplicaciones como tal, sino a otros tipos de servidores, como servidores de audio-video, servidores de documentos, flujo de documentos, servidores de fax, chat, correo electrónico, etc. Esos conceptos se aplican de igual manera, ¿no? Porque entra el concepto, el criterio de distribución, es decir, que no se haga solo en un solo sitio, sino que se haga en distintos sitios. Bien, hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? Señor comandante, ¿estamos escuchando bien? Sí, que sí se escucha. Ya, ok. Lo siguiente que vamos a hacer es hablar un poco de las aplicaciones N capas, aunque eso ya lo vamos a ver en el laboratorio correspondiente. Una aplicación de N capas no sería más que agregar capas adicionales a las 3 capas que acabamos de mencionar, dándole especialización a esas capas adicionales. Por ejemplo, otra capa que se llame persistencia y que solo
nos permita hacer la transaccionalidad con base de datos. Otra capa que se encargue de manejar solo lo que es autentificación, seguridades, otra capa que maneje solo auditoría, etcétera. Ese sería el concepto de N-capas. Agregar más capas adicionales para que cada una se especialice en algo en particular, ¿ya? En este momento lo que voy a hacer es abrir el documento del proyecto y aquí ya nos sirve obviamente los correos electrónicos que ustedes enviaron. Aquí podemos ver, aquí si pongamos atención por favor todos, porque algunos pues estarán desatentos, pero bueno. Visualicen, están visualizando en este momento el documento de Word, espero que se lea. ¿Sí se lee, señor comandante? Sí, que sí se ve. Ya. Aquí está precisamente un diagrama de capas para una arquitectura de N capas, donde tenemos un cliente, que aquí sí nos vamos a orientar para el proyecto. Esto es el proyecto, eso es lo que se tiene que hacer en este parcial. O sea, ya les estoy presentando desde ya los objetivos. Todavía nos quedan 45 minutos, así que tenemos tiempo para explicar todo esto. He querido hacerlo esto en esta primera clase para que tenga el tiempo suficiente para el desarrollo del proyecto y el trabajo de investigación. Entonces, las dos cosas voy a explicar a partir de este momento, ¿no? Ahorita estoy hablando del proyecto, tenemos una capa 1, que va a ser el cliente, denominar el cliente, y ahí exclusivamente lo que vamos a tener es el browser. Permítanme prender la luz, porque aquí ya se oscureció. Ok, entonces ahí simplemente va a estar el browser, que lo único que hace es desplegar información y permitir recibir información a través del teclado, del mouse, etc., ¿no? Luego tenemos otra capa denominada de presentación. Como les dije, en este parcial vamos a desarrollar las cosas bien a mano, porque ese es justamente el objetivo, ver el tema de sockets, concurrencia, etcétera. Entonces son tecnologías un poco más a bajo nivel. Yo sé que ya existen tecnologías en el momento para hacer muchas de estas cosas más que automáticas, más que fáciles, pero el objetivo de este parcial es precisamente hacerlo a mano. Crear una aplicación de N capas distribuida con las tecnologías base, las tecnologías de bajo nivel. Entonces, por eso la capa de presentación, que es la que se va a encargar de devolver la interfase en código HTML, ahí sí pueden usar HTML5 con CSS, etcétera, para que sea un poco más amigable, va a ser un servlet. O sea, todo esto se va a basar en tecnología Java. Luego tenemos en la siguiente capa, se va a manejar lo que son Java Beans, que es código Java. Aquí ya estaríamos hablando de la capa de negocio, todo lo que es procesamiento, mientras que en la capa 2, donde está en celeste, solo tendríamos lo que es la preparación de la interfase para enviar al cliente. En la capa 3, que es la capa de negocio, estaríamos teniendo todo el código para procesar información, o sea, las reglas de negocio, lo que ya venimos hablando. En la capa 4, que es donde está en color amarillo, ahí pueden apreciar que iría todo lo que es persistencia. Persistencia se denomina a todas las actividades que tienen que ver con inserción, eliminación, modificación y retorno de datos desde la base de datos. O sea, esta capa se va a especializar solo en la transaccionalidad, inserts, updates, deletes, y va a ser hecho de forma manual utilizando sockets. Es decir, es una tecnología de Java que ya veremos en algún laboratorio, que a través de un puerto recibe peticiones desde la capa de negocio para hacer las actividades que ya mencionamos, insertar, eliminar, modificar, recuperar datos, etc. Entonces esta capa va a ser un desarrollo a bajo nivel de una capa de persistencia propia, es decir, que ustedes la van a hacer y que va a hacer esa transaccionalidad. ¿Ya? Entonces aquí estaría la aplicación de lo que está en el sílabo correspondiente al primer parcial. Y luego podemos tener estos dos componentes más que en realidad no hay que programarlos, sino que son configuraciones nada más en el servidor para poder conectarnos a la base de datos y acceder ya a la información de la base de datos, acceder y enviar
de actualizaciones, de eliminaciones y recuperar datos. Pero esto en realidad no hay que programar, esto de aquí, lo que está en Tomate no hay que programar, simplemente se tiene que configurar. Lo que sí debemos programar, pues obviamente es la capa que está en celeste, capa de presentación, capa de negocio en color plomo y capa de persistencia que hay que hacerla a bastante bajo nivel y es la que se va a encargar de hacer toda la transaccionalidad de base de datos. Mientras que lo que está en Tomate, en naranja, simplemente son configuraciones. En la base de datos no tendríamos absolutamente nada más que las tablas. O sea, no va a existir store procedures, no va a existir triggers, nada de ese tipo de tecnologías, porque como hemos ido viendo la evolución, en la de 2 capas sí podía haber ese tipo de programación, como triggers, store procedures. En la de 3 capas ya no, porque por eso teníamos la capa del medio que se especializaba en lo que es reglas de negocio. Y en la de n capas, peor aún, porque tenemos la capa 3, que es la que tiene todo el procesamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta de los objetivos del proyecto? Eso es lo que se va a hacer con el proyecto. En esta arquitectura vamos a hacer. Señor subcomandante. Sí, jefe. Está claro. Señor Tutio Pala, ¿está claro la arquitectura de cómo se va a desarrollar el proyecto? Sí, jefe. Bueno, de forma general nada más, porque claro, los detalles de cómo se hace todo esto, para eso tenemos que atravesar el parcial. Pero sí es importante que desde aquí ya tengamos la idea de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Luego lo que voy a leer acá son las condicionantes. Dice, el proyecto a desarrollar en el parcial consiste en la programación de un sistema de N capas, o N-tier en inglés, donde algunas de las capas dispondrán de tecnología y protocolos propios. Se refiere a protocolos, por ejemplo, el caso de la capa de persistencia, que va a estar basada en sockets, que es una tecnología de Java, y que esta obviamente recibe peticiones de la de negocio para insertar, eliminar, modificar, y retorna datos también de información que recupera de la base de datos. Entonces, a ese estilo de comunicación entre la capa de negocio y la capa de persistencia es a lo que le llamamos esto de protocolos propios, bajo las convenciones que ustedes determinen. Bueno, ya los detalles se verán a lo largo del parcial, obviamente. Dice, bueno, este de aquí lo voy a borrar. Le voy a borrar porque sí se podría usar. Ya, características generales del proyecto serán las siguientes. En todas las pantallas existirán opciones para insertar, eliminar, modificar. Estas son características generales, independientemente del tema que le toque. Acá están los temas que van a ser sorteados el día de hoy. Y ahí ya están los requerimientos en las columnas, un poco más en detalle de qué es lo que tiene que hacer cada tema. Recuerden que habíamos dicho que el grupo podía estar constituido por 2 o 3 personas. Si por alguna razón no han enviado el correo, envíen hoy el correo para ya ponerles aquí el nombre. Entonces, si se pueden dar cuenta, acá abajo en el documento dice, un grupo va a tener mantenimiento, biblioteca, contabilidad. Otro, selección, nómina, contabilidad. Estos serían para 3 personas, porque son 3 módulos. Pero puede haber otros que son para 2 personas, grupos de 2, como selección, nómina, inventario, facturación. 2 personas, y así. Todos estos temas van a ser sorteados el día de hoy. Cada módulo, como habíamos dicho en la primera clase, es responsabilidad de cada persona. Y la integración, seguridades, etcétera, todo lo que es común al sistema es responsabilidad de todo el grupo, o sea, de todos los integrantes. Entonces, aquí lo que estamos hablando son solo características generales. Para tener una buena nota del proyecto es importante que se cumplan no solo los requerimientos, que son los que están aquí en las columnas, que ustedes ya los podrán leer, aquí inclusive ya habla de tablas y eso, entonces ya hay un avance un poco más detallado como para que tengan la idea de qué se trata, sino que también hay que cumplir estas características generales que son importantes. Que todas las pantallas permitan insertar, eliminar, modificar, que se utilice en el primer parcial base de datos Oracle, que ya habíamos dicho en la primera clase, que todos los reportes tengan un rango de fechas para imprimir, que se puedan imprimir,
los reportes, o sea, no solo ver en pantalla. Todas las pantallas complejas se refiere a las que tienen varias tablas, por ejemplo, las típicas como cabecera detalle, tienen la posibilidad de ingresar N líneas en el detalle y en la misma pantalla se deberá manejar las tablas cabecera y detalle, etc. Esto les ruego que por favor lean mucho más pormenorizadamente y cualquier duda me comuniquen, sea por correo electrónico, por Skype, o puede ser a través del chat de WhatsApp que tenemos también, si es que hay alguna duda. Bueno, de preferencias, preferiría que se haga dentro de la clase para que todos sepan, ¿no? Si es que hay alguna duda. Pero aquí está hablando de pantallas complejas que manejan varias tablas y lo que está diciendo es que si son cabecera detalle, como una factura que tiene cabecera y detalle, la inserción, eliminación, modificación, todo se haga en la misma pantalla, es lo que está diciendo. Que no tenga que salirse el usuario a una pantalla a crear la cabecera y a otra el detalle y regresar otra vez, etcétera. No, sino en la misma, es lo que dice ahí. En todas las pantallas del sistema las claves primarias son calculadas de forma automática, o sea, no le vamos a permitir al usuario digitar claves, sino que claves primarias, sino que solitas se van incrementando. Dice, donde se utilicen datos de otras tablas, se deberá seleccionar la opción correspondiente mediante un listbox, es decir, no le vamos a permitir colocar códigos al usuario, sino seleccionar con un listbox el valor correspondiente y internamente se graba el código. Dice, si una pantalla se cuelga, la revisión continuará hacia la siguiente pantalla. Esto es lo que estoy recalcando, es que hagan control de calidad antes de presentar los proyectos. Porque si durante la revisión hay problemas, pues obviamente no podemos revisar lo demás del proyecto y eso puede conllevar una mala nota. Entonces hay que tener cuidado ahí. Si no se sabe contestar algo durante la evaluación, poseerá baja calificación en el parámetro correspondiente. Esto es porque a veces detecto que hay personas que no hacen su proyecto y por lo tanto solo el compañero le está dando a contestar las preguntas que yo hago y eso no demuestra conocimiento, por lo tanto va a significar una menor nota, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esto. Solo estoy poniendo cosas para alertarles y que lleguemos a una buena nota del proyecto, que ese es el objetivo, ¿no? Dice que habla o corrige el compañero durante la revisión individual del proyecto tendrá 5 puntos menos. Es porque a veces, como digo, de 3 personas, uno es el que hizo, los otros no, y entonces el que habla es solo él, e inmediatamente me doy cuenta que no, las otras personas no hicieron el proyecto y por lo tanto puede llegar a tener esta puntuación o esta rebaja de puntos, ¿no? Hay que tener cuidado. La revisión se hace una persona a la vez y no en presencia de los demás integrantes, es decir, si son 3 módulos, debo decir, a ver, revisemos el módulo 1, pasemos la información o la integración al módulo 2, ahora revisemos el módulo 2 y así, revisemos el 3. O sea, cada persona es responsable de su módulo y por lo tanto deberá contestar las preguntas y hacer las pruebas o los ejemplos que yo le diré que ingresen al sistema correspondiente a su módulo. Cada uno tendrá responsabilidades. Cada grupo tendrá un máximo de tiempo de presentación de 5 minutos. O sea, el programa tiene que estar bien para que no nos conlleve retrasos. La pantalla de acceso a utilizar tabla de usuarios es común a todo el grupo. El menú es común a todo el proyecto, o sea, a los 2 o 3 módulos. La creación de usuarios es común a todos los módulos. Los permisos de acceso son comunes a todos los módulos. Aquí pantalla simple 1, simple 2 es individual. La pantalla compleja es individual porque cada módulo normalmente está constituido de 2 pantallas simples, una compleja y 2 reportes. Por lo tanto, eso que acabo de mencionar es responsabilidad de cada persona. Y la integración de cada módulo del grupo y la parte de seguridad, etcétera, de todo el grupo. La calificación de la integración es común a todo el grupo. Normalmente, si son grupos de 3 personas, debe haber 2 tipos de integración, que ya vamos a ver abajo. Si son 2 personas del grupo, deberán tener al menos una integración. La integración no es más que el paso de información de un módulo a otro. Por ejemplo, si estoy haciendo una factura y la factura es a crédito, forma de pago a crédito, grabo la factura, deberá pasar el valor de esa factura hacia el módulo de contabilidad o hacia el módulo de cuentas por cobrar, etc. Esa es la integración. Aquí están los temas, módulo de inventarios,
Fíjese, en cada uno dijimos, tiene una pantalla simple, otra pantalla simple, una compleja y 2 reportes. ¿Sí? Todos los módulos, inventarios tiene eso, facturación también tiene, cuentas por cobrar tiene, etc. De hecho, aquí ya le dice cuál es la tabla 1. Por ejemplo, en inventarios, vamos a una que todo el mundo debe saber, facturación. Va a tener una pantalla y tabla de clientes, una ciudad de entrega y tabla de ciudades. Va a tener una pantalla que tenga cabecera de factura y detalle de factura. Va a tener un reporte de ventas por ciudad y un reporte de ventas por cliente y artículo tipo cross-tab con filas y columnas. Aquí lo dice claramente, ¿no? Y así hay que revisar cada uno de los temas. Si es que no está claro qué tiene que hacer cada cosa, me pregunta, porque no quisiera que cuando les comience a revisar, ahí recién nos demos cuenta que no estaba entendido. Entonces, previo al desarrollo, entienda bien los requerimientos. Si algo no entiende, lo mínimo que no entienda, me hace la consulta a través de correo electrónico, WhatsApp, lo que sea. Y lo mismo los otros módulos están aquí, ¿no? Cada módulo con sus requerimientos. Aquí ya están los módulos unidos para el grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Es sortear. Voy a ingresar a la... o más rápido. Comencemos con una persona. En orden de lista, vamos desde arriba. Señor Brian Alencastro. ¿Quiénes son las personas que conforman su grupo? Fernández y Morales. Ya, son 3, ¿no es cierto? Sí. Vamos a sortear. Vamos a ir 1, 2, el número 5, 1, 2, 3, 4 y de 3, 5. Sería este, nómina, contabilidad, biblioteca. Entonces aquí voy a poner los nombres. Dícteme por favor otra vez, Alencastro. Fernández y Morales. Ya. Listo. Señorita Arias, ¿cuántas personas conforman su grupo? 3. Ya. Voy a hacer que salga el número 6, comenzando desde abajo. Este es de 3, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantenimiento, biblioteca, contabilidad. Está parecido al de acá, ¿ve? Mejor pongámosle... Bueno, está bien eso ya. Dícteme los nombres, por favor. Arias, Arias, Cutiopala y Sanipatín. gracias. Vamos con Esteban Ceballos. ¿Cuántas personas son de su grupo? 3 dije. Ya, vamos de el que salga 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facturación, cuentas por cobrar, contabilidad. Dícteme sus nombres, por favor. Esteban Ceballos, Brian Ron y Jessica Pinta. ¿Pinta o Pinto? Pinta. Ya. Cutiopala ya estaba, Fernández creo que ya estaba. Señor Jumbo, ¿cuántas personas son? 3. 3. Vamos a ver, el que salga 4. Sería 1. Ya está. 2, 3, 4. Nómina, inventarios, contabilidad. Dícteme los nombres, por favor. Jumbo. Valle. ¿Perdón? Valle. Vale. ¿Ya? Conté Toalle. Y Toalle. Jumbo, Valle, Toalle. No, Toalle es Toalle y Vázquez. Es Jumbo, Toalle y Vázquez. Ah, ya. Jumbo, Toalle y Vázquez. Listo. Señor Martínez, ¿cuántas Sí. personas son? Somos 3.
Ya, en 3 creo que ya solo queda... Ah, aquí hay otro, ¿no? De 3. Bueno, este ya estaba. Este de aquí. Díctenme sus nombres. Martínez, Puebla y Reyes. Listo. Señor Morales, ¿cuántos son? Ya estoy en grupo, Inge. Ya está. Ahí. Sí. Morales. Así está. Pinta ya está. Puebla, Reyes. Ron, también ya está. Sí, ya está. Dani Patín, ya está. Ya están todos. ¿A alguien le falta algo? Ya, por favor. Bueno, este archivo les voy a subir a la plataforma, ¿no? Y les voy a mandar por correo también para que lo tengan. Pero si quieren pueden tomar una foto o print screen ahí, no hay problema. Ya. Vamos con el trabajo de investigación ahora. Por ejemplo, para el trabajo de investigación ya pueden ir adelantando. Claro que para el trabajo, el proyecto como tal, sí hay que revisar todo el parcial, no todo el parcial. Voy a tratar de ir colocando las diapositivas más importantes al inicio, de tal manera que ustedes tengan la mayor cantidad de tiempo para hacer el proyecto. Y no esperar que faltando una semana se presente la última diapositiva que tiene la tecnología para el proyecto. Entonces voy a tratar de poner las principales al inicio para que tengan más tiempo para hacer el proyecto. A diferencia del trabajo de investigación, que este sí lo pueden comenzar desde ya. Entonces, no hay problema, ¿no? Porque no es un tema que está relacionado con SILA, sino más bien son temas accesorios, tecnologías nuevas, etcétera, ¿no? Dice, en todos los temas de investigación será necesario desarrollar lo siguiente. Diapositivas teóricas, máximo 15 minutos de presentación. El orden de presentación de cada integrante es aleatorio, y ya habíamos manifestado. Ejemplo práctico, en algunos temas se deberá construir un pequeño programa que realice al menos las operaciones básicas. O sea, algunos temas deberán tener un CRUD, por eso dice insertar, eliminar, buscar, modificar. Ahora dice, en otros casos será necesario hacer un programa que refleje las principales características del tema en investigación. Todo esto se habla de programación. Es decir, algunos van a tener el CRUD típico, insertar, eliminar, buscar, pero otros temas acorde a la naturaleza del mismo no se aplican para insertar, eliminar, buscar, sino para reflejar otro tipo de tecnología. Entonces, ahí hay que resaltar en programación las principales tecnologías del tema en mención. Pueden ser 2, 3 características expresadas en programación y eso sería el ejemplo práctico. La presentación son 15 minutos, es decir, que pueden ser 10 minutos o 8 minutos para la teoría y lo demás para la parte práctica. No necesitamos, como habíamos dicho, que se haga el ejemplo desde cero en la parte práctica, sino más bien está enfocado a presentar los resultados, explicar algo del código, etcétera, y yo que haga yo las preguntas. En eso consiste, ¿no? O sea, no necesitamos hacer desde cero el wizard, pegar el código, o sea, no es necesario hacer eso en el trabajo de investigación. Los temas que están aquí, todos son de desarrollo. Por ejemplo, estos dos sí se aplica el insertar, eliminar, modificar, etcétera. Este otro también sí se aplica. Pero estos de acá, si pueden apreciar, por ejemplo, este no, porque es desarrollo con Facebook. Aquí dice realizar lectura, publicar en la bibliografía, etcétera. Este es otro de Facebook, pero este es para lo que es Machine Learning y ese tipo de cosas. Entonces no se aplica el insertar, eliminar, modificar, sino en este caso dice elaborar un ejemplo de predicción. Bueno, eso es de forma general. Aquí está planteado de forma macro, ¿no? El tema, pero si hay alguna duda,
puede ocurrir que me digan, ¿sabe qué? Aquí está la evidencia, esto es pagado, no hay versión de prueba, no hay trial, no hay como ni meter una tarjeta de crédito temporalmente por un mes, no hay cómo hacer nada. Tienen que contactarse conmigo lo más pronto posible para yo poder hacerles el cambio, si es que fuera el caso. Aunque teóricamente todo esto se puede hacer. Algunas de estas cosas yo ya he programado, he hecho pruebas y cosas. Bueno, entonces vamos con los mismos grupos. Me imagino que son los mismos grupos. ¿Algún grupo del trabajo, del proyecto, tal vez es distinto al de investigación? ¿Hay alguien que tenga un grupo distinto entre investigación y proyecto? No, al parecer no, ¿no es cierto? Los mismos integrantes del trabajo o del proyecto son los mismos integrantes de la investigación. Entonces, con los mismos nombres voy a proceder a colocar aleatoriamente, por ejemplo, este primer grupo voy a buscar el quinto trabajo. Lo voy para acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí voy a poner los nombres. Pero ya pueden apreciar que Arias, Cutiopala y Sanipatín tienen lo de TensorFlow. Vamos por acá. Martínez, Puebla, Reyes. El que sea tercero. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Tendrían este de aquí. Entonces Martínez, Puebla, Reyes. Lo que es lectura de post, publicación, bibliografía de Facebook. Pero todo es de programación, ¿no? Todo es con programación. Para eso hay que abrir una cuenta de desarrollo que es gratuita en Facebook y ahí programar. Bueno, vamos al otro. Otro grupo, tenemos aquí Ceballos Rompinta. El que salga 4. Vamos a ver. Ceballos Rompinta, 1. Este no está, 1, 2. Este ya está, 3. Este ya está y este sería el 4. Tenemos flutter.dev. Aquí sí se puede desarrollar una aplicación. Allen Castro, Fernández Morales. El que salga 5. 1, 2, 3, 4. Y regresamos al primero, 5. Finalmente, Humboldt Toalle Vázquez. Bueno, el primero que esté libre. Este no está libre, este sí está libre. Iría aquí. Listo, podemos tomar una foto, por favor. De todas maneras, sí les voy a subir a internet. Bueno, ahí no creo que se alcanza a ver todo. Ahí sí, ahí pueden hacer un print screen. Y tenemos ya los grupos del trabajo de investigación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de los dos trabajos, tanto el proyecto como el trabajo de investigación? ¿Alguien que le falte tema? ¿Algo que no esté claro? Dije una pregunta. Sí. ¿El producto final del trabajo de investigación va a ser nada más las diapositivas o también se tiene que presentar un informe al final? No, no hay tiempo para hacer informe. Simplemente las diapositivas y el dato de la presentación de las diapositivas al final, o como ustedes escojan el tiempo, se presentará el ejemplo práctico, manda a correr, visualizamos que está funcionando, hacemos unas pruebas pequeñas ahí, salga, regresa al código, le hago unas preguntas del código y eso es todo. Inge, una consulta. Listo, Inge, gracias. Inge, una consulta. Tal vez como en el anterior semestre en proyecto para tecnologías Java podemos ocupar JavaScript. Sí pueden porque, pero JavaScript solo iría, voy a regresar a donde estaba aquí. Voy a regresar acá al modelo de capas.
Aquí en la capa de presentación se debe colocar de ley código HTML. Y con ese código HTML se puede mezclar también JavaScript para que retorne hacia la capa 1 y se presente el HTML mezclado con JavaScript. Sin problema. Claro, pero también me refería a la investigación, por ejemplo, para Flutter. Se Ah, ya. construye con Java, entonces no sé si se puede construir, digamos, el servidor como el anterior semestre hicimos el servidor con JavaScript, con Node, una tecnología de JavaScript. A ver, pero veamos, es que este tema, veamos en qué consiste. Esto creo que, esto era de De Google. programación móvil. Es para programar aplicaciones móviles. Sí, es de Google, ¿no? Ajá, pero está basado en TypeScript, si mal no me parece. Claro, Como o sea, para armar el... hay que usar la tecnología que sugieren aquí. El framework Claro, este de porque aquí. claro, más decía para la parte del servidor, por lo que hice el servidor. Como la base de datos no tiene que estar ahí, entonces necesitaría un servidor que se conecte con la base de datos. Claro, si pueden incorporar código adicional JavaScript, no hay problema, pero tiene que estar basado principalmente en esta tecnología. Claro, no sé, todo estaría ahí en esa tecnología. Solo el servidor base sería una parte. Vaya. Bueno, en el caso del proyecto, de todas maneras, también sí se podría aplicar, ¿no? Ya, listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ya. Fechas de entrega. Estaba ahí haciendo la planificación, veo que este semestre parece que está un poco recortado, una semana por lo menos me di cuenta, así que va a tocar hacer algunos ajustes ahí, no es que se va a dejar de dar temas, pero va a tocar hacer un día 2 o cosas así. La planificación, ya justo el día de hoy nos enviaron, vamos a subirla en planificación, justo el día de hoy, porque hasta ayer no estaba, calendario de actividades. Aquí pueden apreciar. Ingreso de la primera calificación al sistema académico del 20 al 28 de junio, ¿no? Del 20 al 28 de junio, ingreso de la primera calificación. Por lo tanto, yo en la planificación que tengo acá, del 20 al 28 de junio, ingreso de notas, última clase del parcial sería el 25 de junio, porque es jueves. Vamos del calendario. Jueves 25 sería la última clase, por eso le ponía esa semana, ¿no? Y se pueden entregar notas hasta el 28, que es domingo. Entonces, la última clase, o sea, la revisión de los trabajos de investigación y proyectos estarían comprendidos aquí en la zona en amarillo, que es desde el 18. Significa que el 18 se presenta el trabajo de investigación, 18 de junio. Como son 5 grupos, me parece, a veces queda 1 o 2 grupos por fuera porque no se alcanzan las 2 horas. Por lo tanto, le puse para el... Aquí falta algo más. Aquí falta la defensa. De aquí va a tener que retroceder para acá. Aquí estamos mal. No anoten esto todavía. Lo voy a poner acá. Estoy tratando de dejarlo más pesado para el final. Bueno, tenemos que tratar de terminar la investigación. En este día, bueno, va a quedar un grupo suelto por ahí, pero no hay problema, ¿no? Acá vamos a poner defensa. Y aquí sería revisión proyecto. Y algún grupo que falte, investigación. O sea, el día titular de la investigación sería el 16 de junio. La defensa, que son los cambios a desarrollar en vivo sobre el proyecto, el 18. El 23
comenzaríamos con el grupo que falte de investigación, porque siempre sabe quedar un grupo que no se revisa, no se alcanza a revisar el primer día, entonces se trasladará para acá y ese día se comienza a revisar el proyecto. ¿Revisar qué significa? Revisión del funcionamiento, del cumplimiento de los requerimientos que acabamos de ver, el funcionamiento, revisión de la integración, etc. Mientras la defensa es hacer cambios sobre el módulo que tiene usted responsabilidad. Entonces, como esto es un poco más largo, por eso tiene 2 días. Entonces, en realidad comenzamos desde el 16. ¿Hay alguna pregunta, tal vez? Con las fechas, ¿pueden hacerle un print screen? Pueden hacer ahí un print screen. Comenzamos desde el 16, trabajo de investigación. 18, la defensa. El 23 comienza la revisión del proyecto, pero puede ser que ese día también se incorpore alguien que faltó de la revisión de la investigación. Y terminamos el 25. Bueno, siempre podrá haber la posibilidad de un sábado o un domingo. Bueno, un domingo no creo, pero un sábado, si es que alguien falta, algún grupo sobra. Si es que algo pasa, no sé, pues se me ocurre que no hubo internet aquí en mi casa. Bueno, detrás de la oficina, pero detrás de mi casa. Entonces, si no hay internet o qué sé yo, podría darse que haya que hacer una clase el sábado, pero no, teóricamente no pasaría eso, ¿no? Pero siempre hay que pensar en el plan B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, tengo una pregunta sobre el proyecto. Para unir los módulos, ¿qué vamos a utilizar? ¿Servicios o cómo vamos a unir los módulos? No, aquí no hay el tema de servicios web. Ese tema está en arquitecturas en el siguiente semestre. O sea, Entonces, sockets. todo se va a manejar aquí. Todo en esta plataforma. ¿Cómo se va a unir? Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Y con esto creo que ya terminamos la clase. A ver, digamos que aquí hay una función en la capa media que se llame guardar o... Sí, guardar. Factura. ¿Cierto? Poníamos el ejemplo de que la factura era crédito y que pasaba al otro módulo. Significa que si aquí hay guardar factura, aquí tiene que haber otra. O sea, va a ser un solo proyecto. Sí, es un solo proyecto. Guardar factura, guardar cuenta por cobrar. Pensé que estaban separados los tres. No me dé ideas, no me dé ideas. Pero para arquitecturas está buenísimo lo que usted dice, ¿no? Que los proyectos funcionen aparte y con servicios web se integren, pero bueno, no, ese tema no está aquí, sino en el siguiente semestre. En todo caso, Sí. de la capa de presentación, lo primero que se hace es guardar una factura, pero si se guarda satisfactoriamente, se llama a otra función que se llama guardar cuenta por cobrar, entonces graba en las tablas del otro módulo, que sería el crédito. Más o menos así el ejemplo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para ir terminando la clase y que puedan ir al bar. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Ya, solo voy a hacer una toma de lista final, para ver si nadie se me escapó. Porque a veces tengo la sensación de que no me están escuchando. Allen Castro. Presente. Nicole Arias. Presente. Esteban Ceballos. Presente. Luis Cutiopala. Presente. Natalie Fernández. Presente. Robert Humbo. Presente. Carlos Martínez. Presente. Michael Morales. Presente. Jessica Pinta. Presente. David Puebla. David Puebla. Presente, Inge. Creo que se ha ido a ver la novela, usted vea. Luis Reyes. Presente. Brian Ron. Presente. Presente. Ya. Kevin Sanipatín. Presente, Inge. Brian Toalle.
Presente, Inge. Brian Vázquez. Presente, Inge. Ya, perfecto. Si no hay más dudas, entonces terminamos por el día de hoy. Nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego, Inge. 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 Hasta luego.